Srila Gurudev ki jai. Sriman Mahaprabhu ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Brahmara Gita ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premananda Hari Hari Bo. Un pranam a todos, muy buenos días. Bienvenidos y nuevamente continuando aquí con nuestro ciclo de estudio del Brahmar Gita, la última de las 6 canciones del Bhagavatam que hemos estado estudiando a lo largo de estos últimos años. Y aquí culminando con este ciclo en la forma de la canción del abejorro. Entonces hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 11, donde vamos a estar estudiando el verso número 6 del Brahmar Gita. Recordamos, tuvimos 5 encuentros introductorios, tratando de crear un poco el contexto, el escenario para la obra, si se quiere, del Lila. Y hoy vamos a estar estudiando el verso número 6, que corresponde con el verso número 17 del capítulo 47 del 10º canto del Bhagavatam. Pero como siempre vamos a realizar un repaso de lo que estuvimos viendo la semana previa, donde estuvimos estudiando el 5º verso del Brahmar Gita. Hoy estamos comenzando la segunda, básicamente la segunda mitad del ciclo, del Brahmar Gita y del ciclo en sí. Entonces, el 5º verso, el trasfondo del 5º verso es que Sri Radha considera que el abejorro se encuentra zumbando alrededor de sus pies, intentando obtener perdón de ella, pedir perdón, y ella, gritándole, le dice: retira tu cabeza de mis pies, yo sé lo que estás haciendo, has aprendido muy expertamente la diplomacia de Mukunda, tu guru, y ahora vienes como mensajero de él con palabras halagadoras, pero él ha abandonado a aquellas que por el bien de él, por él, únicamente por él, lo han abandonado todo, hijos, esposos y demás relaciones. Simplemente él es alguien desagradecido. Por lo tanto, ¿por qué debería intentar reconciliarme con él ahora? Ese fue el 5º verso que vimos el sábado pasado. Como decimos, si el abejorro Brahmar confunde los pies del loto de Sri Radha con 2 lotos, y con obviamente debido a la fragancia que emanan de ellos. Y aunque el abejorro se acerca a los pies de Sri Radha, realmente es de ese lugar, atraído a la fragancia de sus pies, confundiéndolos con lotos. Sri Radha, en su Divyan Mad, o en el pico, en la cima de su locura divina, ella interpreta el acercamiento del abejorro y traduce, si se quiere, su zumbar en relación a ciertas palabras en donde él está intentando solicitar perdón o conciliar entre ella y Krishna. Desde allí ella comienza básicamente a insultar al abejorro, y por extensión a Krishna, diciéndole: tú eres muy buen discípulo de tu guru, engañador, del guru de todos los engañadores, Sri Mukunda. Mukunda significa aquel que libera, que concede mukti. En este caso, sí, él nos dio mukti, él nos liberó de nuestros esposos, hijos, parientes, próxima vida, nos despojó de todo. Nosotros lo dimos todo por él, y como él reciprocó a nuestro abandono de todo, él nos dejó a nosotros. Nosotras dejamos todo por él, y él por su propio bien, nos dejó a nosotros. Las gopis en un sentido aceptaron sannyas, no oficialmente en el Braja Lila, pero en un sentido práctico, en el sentido de todo lo que implica la renuncia al mundo. Las gopis dejaron atrás todo, más que lo que cualquier sannyasi lo podría hacer, y como dijimos previamente, Krishna, para intentar reciprocar ese nivel de renuncia y de entrega, él acepta sannyas como Mahaprabhu en el humor de Sri Radha. Pero bueno, básicamente aquí en esta dinámica Sri Radha dice: nosotros lo dejamos todo por el bien de él, y él por su propio bien nos dejó a nosotros. Por lo tanto, él es Akrita Chetta, lo cual se puede traducir generalmente como desagradecido, ingrato, o también Akrita Chetta. El sánscrito presenta diversas opciones, significa aquel que no controla, Akrita, su mente, Chetta, o aquel que no ha dado su corazón, Chetta. Akrita quiere decir no ha dado, en este caso, no nos ha dado su corazón plenamente a nosotros, quienes sí nos hemos dado por completo. Por lo tanto, la conclusión de Sri Radha aquí es: no vamos a hacer las paces,
no voy a hacer las paces con semejante persona, así que no intentes conciliar y organizar ese tipo de encuentro. Y obviamente concluimos nuestro encuentro una y otra vez tratando de contextualizar el discurso de delirio divino de Shirada, entendiendo cómo, pese a que en lo explícito, en lo directo, sus palabras parecen apuntar en una dirección a un desprecio total hacia Sri Krishna, etc. Si captamos el propósito y la profundidad del lenguaje indirecto, entendemos que en verdad todo lo opuesto a ello está aconteciendo. Y en ella se incrementa la absorción en Krishna, se incrementa su afecto por ella. A través de este lenguaje indirecto, ella expresa todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente aquí sabemos, Shirada se encuentra en Parakya Bhava. Algo importante que también mencionamos es que en Parakya implica renunciar a ciertos lazos que otros devotos en otras relaciones con Krishna no renuncian. Yasoda no tiene que renunciar a Nanda para amar a Krishna, Subal no necesita renunciar a Madhu Mangal para amar a Krishna, pero las gopis, en la dinámica de su amor por Krishna, deben renunciar a todo por él, todo, otra relación, lo cual de alguna manera también enfatiza la intensidad de su entrega. Vishwanath Chakravarti Thakur describe que este verso, dentro de los 10 tipos de Chitrayalpa que son ilustrados en cada uno de los versos del Brahmar Gita, este verso habla del Sanjalpa, que es aquel tipo de discurso en donde se critica la ingratitud del amado y otras malas cualidades con palabras profundamente sarcásticas y gestos insultantes en conexión a la ingratitud del amado. Entonces esta es la característica particular de este verso, pero como dijimos, ¿no? Que encontramos es Shirada insultando a Krishna, llamándole a Krishna engañador. Todo eso es desde el marco de su profundo amor por él. Ella, como decimos la otra vez, solamente alguien que me ama profundamente es la persona que más fuerte me va a hablar, que más me va a señalar mis fallas en el marco de incrementar su afecto por mí. Obviamente, estamos dando un ejemplo en este plano, pero así como se da aquí, se da allí desde otro lugar. Entonces, desde ese lugar no podemos imitar en este tipo de versos, no podemos imitar a Shirada en el nombre de Raganuga Bhakti, de seguir los pasos de los Brajavasis y comenzamos a insultar a Krishna, o llamarlo engañador, como dijimos, sin antes llamarnos a nosotros engañadores y detectar todas las versiones de hipocresía y autoengaño que aún nos habitan, sin aún atravesar ese tipo de disciplina de forma integral, completa, y reconocer todos los rincones de engaño que aún existen allí, no vamos a tener la realización, la capacidad de decir engañador a Krishna y que eso sea satisfactorio para él y satisfactorio para nosotros. En el marco del lila, ciertos otros van a utilizar esas palabras, Shirada y sus más cercanas, pero habiendo atravesado, en el caso de Sadhana Siddhas, todo un proceso de reconocimiento del propio engaño en uno, etc. Y como decimos, lo que encontramos aquí en las palabras de Shirada y este tipo de personalidades que van a hablar en estos términos de Sri Hari es conocido también como Paroksha Bhat. Paroksham Mama Chapriyam, Krishna dice en el Bhat, el lenguaje indirecto, del cual Krishna gusta mucho. Él ama el lenguaje indirecto, especialmente en el marco del amor romántico. Madhurya Bhava, esto se da continuamente y por lo tanto, siendo que eso es algo que complace a Krishna tanto, Shirada es quien se mantiene continuamente hablando Paroksha Bhat, ¿no? Porque ella tome la decisión, voy a hacer algo que complazca a Krishna, ya que todo lo que emana de ella complacentero a él. Entonces, intuitivamente, ella tiende a expresarse en términos de Paroksha Bhat, lenguaje indirecto, que es, por momentos, el Brahmar Gita es un ejemplo claro de esto, ¿no? Ella parece estar diciendo algo completamente opuesto, porque es tan indirecto que en última instancia está diciendo en un sentido lo contrario. Y a través de todas estas palabras aparentemente insultantes, ella únicamente está mostrando qué tanto afecto tiene por Sri Krishna. Pero, de vuelta, la audiencia necesita desarrollar oídos para captar eso. Necesitamos educar nuestra escucha para apreciar este tipo de contenido más y más. Y luego culminamos la clase anterior compartiendo algunos versos del Hamsa Dutta, de esta composición de Rupa Goswami, donde Sri Lalita envía un mensaje a través de un cisne a Krishna en Mathura, describiendo la condición de Vrindavan en los Brajavasis. Muchos de estos versos en Paroksha Bhat. Hoy vamos a culminar compartiendo también otra sección del Hamsa Dutta. Pero bueno, un breve repaso de lo que vimos
la semana previa. Hoy vamos a continuar con el verso número 6, como digo, del Bhramar Gita. Quizás sea el verso más famoso del Bhramar Gita, aunque todos ellos son muy conocidos y cantados, pero este es uno de los más, diría yo, reconocidos entre ellos. Entonces, antes de ir al verso en sí, siempre existe este tipo de conexión de puente entre verso y verso, entre línea y línea, en donde de alguna u otra manera Sri Radha considera algún tipo de situación en base a cómo el abejorro está actuando y eso la lleva a expresar el siguiente verso y así sucesivamente. Entonces Sridhar Swami, el famoso antiguo comentarista del Bhagavatam, tan venerado por Sri Chaitanya Dev, él comenta al respecto. Él dice que Sri Radha, reflexionando acerca de las actividades previas de Krishna, ella declara: le tengo temor a él. En el siguiente verso, en el verso que vamos a estar viendo a continuación, ella expresa su temor en relación a Krishna, en relación a sus actividades previas, incluso no en su descenso como Krishna, como vamos a ver, sino incluso en relación a previos avatars de Sri Hari. Ahora, interesantemente, antes de ir al verso en sí, Srila Jiva Goswami en su Gopal Shampoo, él también describe una antesala al verso y él dice que abandonando el humor del verso anterior, Sri Radha habló nuevamente con diferentes transformaciones extáticas que surgen de un profundo afecto, el cual no es apreciado no logra ser visto, apreciado por la persona ignorante. Entonces, aquí Srila Jiva Goswami devela aún más esta idea, aunque vamos a ver que el verso parece ser que Sri Radha expresa temor y critica nuevamente a Krishna. Srila Jiva Goswami devela, en verdad todo lo que está diciendo ella surge de una nueva ola, aún más maximizada, incrementada, de profundo afecto. Pero es tan profundo que toma una forma que no es fácil de comprender. Por eso Srila Jiva Goswami concluye diciendo, esto no va a ser debidamente entendido y apreciado por la persona ignorante. Con ello indicando, hay una necesidad de educación a la hora de entender qué es el amor. Estamos en ese intento. Esta serie, nuestra vida y práctica en sí es todo un intento por tratar de comprender qué es el amor. No comprenderlo de manera intelectual, pero entender cómo funciona, cómo se expresa y cómo entrar en esa tierra. Y obviamente de lo más recomendado es poder acercarnos a aquellos que poseen ese amor, recibir darshan de su ejemplo y tratar de gradualmente educar nuestro mundo interno en términos de cómo ese amor se expresa. Entonces vamos al verso, sin mayor demora, verso número 6 del Bhagavad Gita. Voy a compartirlo con ustedes en el chat y solicito si puede luego compartirlo también en el chat de Facebook. Allí está el verso. Dice así. Mrigayurivaka Pindram Vidyadhe Luktha Dharma Striyamakrita Virupam Strijita Kamayanam Balimapi Balim Atvavestaya Dvangshabhatya Tad Alamasita Sakya Dustyajas Tat Katharatha. Sri Radha menciona aquí. En la forma de un cazador, él cruelmente, o tal como un cazador, perdón, él cruelmente disparó con flechas al rey de los monos. Debido a que fue conquistado por una mujer, él desfiguró a otra mujer que se le acercó con deseos lujuriosos. E incluso, después de consumir los regalos de Bali Maharaj, él lo ató con cuerdas, tal como si fuera un cuervo. Así que renunciemos a toda amistad con este muchacho de tez oscura, incluso si no podemos dejar de hablar acerca de él. Entonces este quizás, como digo, probablemente el más famoso de todos los shlokas ligados al Bhramar Gita, donde Sri Radha no solo critica a Krishna en su descenso presente en ese momento, sino incluso sus
a sus descensos previos, como vamos a ver en la forma de Sri Ramachandra, la forma de Sri Vamandev. Vamos a analizar brevemente el significado palabra por palabra de este verso. Entonces, la primera línea del verso dice Mrigayur Ivakapindra Vivyade Lubdha Dharma. Entonces, Mrigayur significa un cazador, cuya vida Ayu es Mriga. Mriga significa animal, ¿no? Entonces, quien subsiste a partir de los animales, un cazador básicamente. Iva significa tal como, perdón el error, ahí dice en la forma de un cazador, pero puntualmente sería más bien tal como un cazador. No, estaba refiriéndose aquí, como vamos a ver a Sri Ramachandra, que obviamente no era un cazador, pero de acuerdo a Sri Radha aquí se comportó tal como uno. Entonces, Mrigayur iba tal como un cazador, Kapindram. Entonces, Kapi significa mono o de los monos, Indram significa el jefe o el rey de los monos. Entonces, ¿qué hizo él en relación al jefe de los monos? Vipyade, él disparó al jefe de los monos o lanzó sus flechas, si se quiere. Lupta Dharma. Lupta Dharma significa comportándose de manera cruel, tal como un cazador cruel, básicamente. Entonces él disparó con flechas cruelmente al rey de los monos, Bali. No Hanuman, obviamente, Bali estamos hablando aquí. Y no Bali Maharaj de Bamander. Aclaro eso porque a continuación Bali Maharaj va a aparecer en escena también. Luego, Striyama Krita Virupam Strijita Kamayanam. Una segunda línea dedicada a Sri Ramachandra también, criticándolo en otra dirección. Entonces dice Striyam, Striyam significa mujer, una mujer, en este caso refiriéndose a Surpanaka, la hermana de Ravana. Akrita Virupam. Akrita significa hizo y Virupam desfiguró, desfigurar. Entonces Akrita Virupam dice desfiguró a una mujer. Y por otro lado dice Strijita Kamayana. Stri nuevamente significa mujer, otra mujer, en este caso refiriéndose a Sita Devi, el consorte de Sri Ram. Jita quiere decir conquistado, o sea, conquistado por Sita, Kamayanam, y llevado por el deseo lujurioso, básicamente. Obviamente, aquí no se refiere a que llevado por el deseo lujurioso a Ram, sino a Surpanaka. Entonces, Surpanaka se acercó donde Ramachandra, ¿no? Atraída hacia él, ¿no? Afectada por la lujuria. ¿Y cómo respondió Ram? Apegado a su esposa, conquistado por Sita, la desfiguró. Entonces, de vuelta, Sri Radha está aquí expresando su amor de manera indirecta por Sri Krishna al de alguna u otra manera encontrar defectos en sus avatars. La tercera línea del verso dice Balim api balim atva vestaya dvangsha bhatyas. Entonces Balim, primeramente, se refiere al rey Bali, Bali Maharaj, y nos dirigimos al lila de Sri Vamandev. Balim api significa también, Balim nuevamente, en este caso se refiere a tributo o ofrenda. Atva se refiere a consumir. Aveshtayat lo ató. Entonces, luego de consumir la ofrenda de Bali, aquí Sri Radha no está mencionando directamente ni Ram, ni Vamana, ni Krishna, está hablando de él, indirectamente. Entonces, Aveshtayat luego lo ató, luego de capturar, de consumir toda su ofrenda, lo ató y Dvangshavat, tal como un cuervo, consumió su ofrenda y luego lo ató. Nuevamente enfatizando esta idea, ingrato, básicamente. Ya, aquel que hizo esto. Y la última línea, la conclusión de Sri Radha, luego dice, bueno, incluso en sus otros descensos él mantiene semejante estándar, por lo tanto, y llevamos a la última línea, tat alam asita sakya dustyayas tat katarta. Entonces, tat, por lo tanto, alam significa suficiente. Tenemos suficiente ya con esta persona. Asita. Asita es una forma indirecta de referirse a Krishna, que antes se traduce como, como negro, Asita, alguien negro, alguien de tez oscura, aunque Asita significa, ni siquiera negro, significa no blanco, pero es otra forma de decir negro. Entonces, suficiente con esta persona de tez oscura, Sakyai. Sakyai se refiere a todo tipo de amistad, por lo tanto, renunciemos, en otras palabras, a toda forma de amistad o de conexión con este muchacho de tez oscura y luego
interesantemente, Srila menciona esta famosa expresión de cierre de este verso que es tat katharta, dustyayas tat katharta. Dustyaya significa imposible de abandonar. Tat se refiere a cerca de él. Katha, katha significa tópicos y arta significa la elaboración o la descripción. En otras palabras, dejemos toda relación con él, incluso aunque no podamos dejar de hablar acerca de él. Obviamente Shirada aquí reconoce su incapacidad, lo cual es toda una gran capacidad, su incapacidad de dejar de hablar acerca de Krishna. Incluso aunque se absorba en criticarlo de pies a cabeza, esa le absorbe más y más en Harikata. Es un verso muy importante también en relación a la posición de Sri Harikata, como vamos a ir viendo. Entonces sería un poco la idea palabra por palabra. Vamos a intentar desplegar el contenido de este verso, comenzando como tratamos de hacer por orden cronológico, honrando a los diferentes purvacharyas y comentaristas del Bhagavatam, comenzando por Srila Sridhar Swami, luego continuando con Srila Sanatana Goswami Pad, Srila Jiva Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Entonces Sridhar Swami, él comienza diciendo que cuando Sri Radha aquí utiliza la expresión actuando tal como un cazador en relación a Bali, con esta idea Sri Radha implica él es cruel. O sea, detrás de cada descripción de un lila en particular hay una cualidad que ella intenta señalar y criticar en relación a Krishna refiriéndose a sus avatars. Entonces, actuar como un cazador, generalmente un cazador no tiene fama precisamente de alguien compasivo, más bien lo contrario. Entonces, en el Ramayana se describe Ramachandra, no voy a entrar en detalle con cada una de las historias, pero disparando oculto detrás de un árbol una flecha a Bali Maharaj. No Bali Maharaj, pero a Bali, el rey de los monos. Que bueno, en un sentido era Maharaj, era Kapindra, rey de los monos. Y desde allí se hará la crítica. O por otro lado, Sridhar Swami dice la idea de que un cazador, ¿cómo decirlo? La idea aquí es que un cazador va a matar un animal, la misma palabra, mrigayor, significa mata al animal pero para subsistir, sobrevive consumiendo la carne del animal. Pero el punto es que Sri Ramachandra no hizo eso, no es que disparó a Bali con la intención de subsistir comiendo su carne, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar lo mató innecesariamente, ¿no? Como que eso suma a la idea de crueldad. Obviamente, recordemos, con esto no estamos estableciendo Ramachandra es cruel, pero Sri Radha en su Divya Mad comienza a ver a Krishna y a sus avatars incluso en ese marco en particular. Y luego en la siguiente línea, Sridhar Swami dice, no solo eso, no solo por un lado actuó cruelmente, sino por otro lado también estando conquistado por Sita, estando bajo el control de ella. Él tomó a Surpanaka, esta otra dama, cuya forma de subsistencia era su belleza, y la desfiguró. En verdad Lakshman lo hizo, pero en relación a Sri Ram, básicamente, en última instancia. Desfigurando su nariz y sus orejas, cortándolas en parte. Entonces él hizo esto en la forma de Dasarati, dice Sridhar Swami, parafraseando Sri Radha. Y similarmente, como si esto fuese poco, recordemos, esto en última instancia no tiene que ver tanto con Sri Ram ni con Vamana, sino con Krishna. Pero Sri Radha dice, bueno, él es tan así que incluso sus malas cualidades desbordan en la forma de todos sus descensos previos. Interesantemente aquí, como vamos a ver, ella muestra cierto reconocimiento de las apariciones de Krishna. Y similarmente, en la tercera línea, entonces, Sridhar Swami parafrasea Sridhar diciendo, él tomó a Bali Maharaj, luego de haberlo engañado, ¿no? Como sabemos, apareciendo como un brahmana enano y solicitando solo 3 pasos de tierra, como Dakshina, y Bali Maharaj ofreciéndole 3 sistemas planetarios, solo pidiendo 3 pasos, pero como sabemos, esos 3 pasos comenzaron a cubrirlo todo, hasta que él capturó todo y le quitó todo a Bali Maharaj. Entonces, similarmente, él tomó toda la ofrenda que Bali Maharaj le ofreció y luego como un cuervo lo actuó de esa manera. Tomó lo que le dio y luego lo ató. Un cuervo es famoso por si uno le da algo de comer
come lo que uno le da y luego lo lastima a uno, a la misma mano, muerde la mano que le alimenta, en otras palabras. Y a la fuerza lo envió hacia abajo a Bali Maharaj, ¿no? Se dice que Bali Maharaj luego fue enviado a los planetas inferiores, a las esferas subterráneas. Por lo tanto, nuevamente ahí Shirada enfatiza cualidades como la ingratitud o el apego, como vimos antes, a otras damas, ¿no? Cuando él dice apegado a Sita, él desfiguró a Surpanaka. Es otra forma de decir, Krishna estaba pegado a las damas de Mathura y nos desfiguró a nosotras, en un sentido, dejándonos aquí. Tratemos de siempre conectar el marco de donde ella lo está diciendo. Y la siddhanta, por decirlo así, o la conclusión del verso es, por lo tanto, ya tenemos suficiente con la amistad con este muchacho negruzco, ya basta con eso. Y Siddhartha Swami dice, pero si el abejorro, luego de que Sri Radha diría eso, el abejorro le dice, bueno, pero si esto es así, ¿por qué siempre sigues hablando y cantando acerca de él? Porque vemos que ese es un hecho. Aquí en todo momento en relación a Sri Radha. Y Sri Radha responde con la última frase del verso, Dustyayat tat katarta. El tesoro de sus tópicos es muy difícil de abandonar. Las palabras de Sridhar Swami. Y vamos a ver luego, obviamente este verso no vamos a entrar en detalle, pero rebalsa en la forma del siguiente verso, donde Sri Radha va a continuar hablando de las consecuencias de Harikatha, básicamente, ¿no? que lleva a donde termina uno por apegarse a los tópicos de cerca de Krishna. De vuelta en la forma de condenar eso, pero simultáneamente glorificándolo continuamente. Porque Sri Radha es la personificación de Krishna Kirtan. Por lo tanto, cualquier cosa que emana a partir de ella es glorificación de Krishna, incluso aunque tome la forma de insulto, en última instancia termina siendo la más grande glorificación. Entonces, son algunas de las palabras de Sridhar Swami en su Bhavarta Dipika, comentario al Srimad Bhagavatam. Vamos a continuar con lo que Srila Sanatan Goswami tiene para revelarnos en este caso, en su Brihad Vaishnav Toshani, en su comentario del Srimad Bhagavatam. Entonces, de acuerdo a Srila Sanatan Prabhu, Sri Radha se dirige al abejorro. Primero vamos a ver el primer nivel de significado. Sanatan Goswami aquí va a dar dos versiones de significado de acuerdo a cómo el sánscrito se presta a dos posibles interpretaciones. La primera de ellas está más relacionada a las figuras del panteón hindú, por decirlo así, el Dasa Avatar, como ya hemos visto hasta ahora, Ramachandra, Vamana. Y la segunda forma, vamos a ver, se refiere directamente a Krishna. Con esto mostrando, incluso cuando ella se está refiriendo a otros avatars, en última instancia todo esto desemboca en la figura de Krishna. Entonces la idea general, de vuelta conectada a Ram y Vamana, es escucha, ¿no? Si Radha se expresa ante el abejorro, escucha las cualidades de tu amigo. Sanatana Goswami dice, ¿no? Sarcásticamente, le dice, ¿quieres escuchar los atributos de tu querido amigo Krishna Jim Mathura? Ok, voy a narrarlos. Y ella comienza a criticarles de ese lugar. Primeramente, él disparó al mejor de los monos, quien no tenía falla alguna, Bali. Por otro lado, Sanatana Goswami dice, él es aquí es llamado aquel que es conquistado por una dama. Y Sanatana Goswami dice, ya que Sita es de alguna forma representa una competidora de las gopis, así como Lakshmi. Vemos que a veces Shirada en sus versos habla de Sita, habla de Lakshmi, que como sabemos son expansiones parciales de Shirada. Y en el marco de Man, de un celo trascendental en donde toda posible amante competidora es criticada. De vuelta, en el marco del amor divino. Luego Krishna en la forma de Vamana, en este caso comparado a un cuervo. Sanatana Goswami continúa, como dijimos, ¿por qué el cuervo aparece en escena y comienza a consumir ofrendas que en verdad estaban originalmente destinadas a los devatas? En un yajna, en un sacrificio, él da ese foco. Hay diferentes ofrendas preparadas, pero el cuervo aparece y arruina la ofrenda. Y luego comienza a lastimar a las personas que están allí, intentando ocuparse en un sacrificio. Entonces tratemos de entablar el paralelo, cómo todo esto se aplica a su manera en relación a las gopis. Krishna comió la ofrenda, en otras palabras, disfrutó con nosotras. Cuando nosotras estábamos destinadas a alguien más, nosotros somos damas casadas en la dinámica del para aquí en el lila, tenemos nuestro esposo, tenemos nuestra familia, pero Krishna vino como un cuervo, ¿no? O como un abejorro, tengan la analogía animal que gusten, consumió el néctar y se retiró y nos dañó, nos abandonó,
de esa manera. Entonces todo eso también muestra su ingratitud, dice Sanatana Goswami, tratando de escribir lo que Sri Radha intenta decir aquí, ¿no? Él fue cruel, fue insultante en la forma de Vaman, por ejemplo, atando luego a Bali Maharaj, como dijimos, como si Bali fuera un cuervo. Esa es otra interpretación. O Vaman se comportó como un cuervo haciendo lo que hizo, o ató a Bali tal como uno puede meter a un ave en una jaula, tal como si él fuese el cuervo. Pero con esto muestra ingratitud, después de que Bali lo dio todo, así él le respondió. Otra vez la idea, las gopis lo dieron todo, renunciaron a todo por él, y así él respondió. Todos sus amigos se vuelven negros tal como él. Él es de tez negruzca, con la idea de negro también ella implica oscuridad, ¿no? Es una persona oscura. Y todos los que se asocian con él, hablan del mismo plumaje, vuelan juntos, se vuelven como él, oscuros como él, tal como tú, Shira, le dice el abejorro. Tú eres una especie oscura y esa oscuridad la has adquirido en asociación con otra persona oscura. Por lo tanto, Shira dice, dejemos toda amistad con esa persona oscura, con ese muchacho negruzco. Sanatana Goswami menciona que aquí se utiliza el plural para indicar rechazo total de todo tipo de amistad con él, de todo tipo de vínculo, no de una forma en particular exclusivamente, sino de todo tipo de vínculo. Y luego Sanatana Goswami entrega otro significado, como les decía, en donde él interpreta el sánscrito de tal forma que más que está refiriéndose a Ramchandra, Vaman, avatars previos de Krishna, todas las palabras de este verso se refieren a Krishna mismo, y con esto mostrando a dónde apunta todo este verso en última instancia. Sri Radha, en última instancia, únicamente todos sus pensamientos, sentimientos desembocan en la figura de Sri Krishna. Entonces, ¿cuál sería la versión que Sanatana Goswami da al respecto? Dice, tal como un cazador, él disparó o él mató al mejor de los toros, Aristesura. Kapindram, que significa el mejor de los monos, también la palabra Kapindram, pues, como un compuesto, significa aquel que sacude la tierra, y eso se puede referir a un toro. Entonces, en este caso se refiere a Krishna matando a Aristasur, que como sabemos, Sri Radha critica en la dinámica del lila, obviamente, a Krishna por hacer eso. El toro es la personificación del dharma, y él por matar a un toro, pese a que se haya comportado de una forma u otra, tiene que expiarse, y ahí surge todo el lila en donde se manifiesta eventualmente Shama Kunda, Radha Kunda. Por otro lado, la siguiente línea interpretada en este lado es, estando lleno de lujuria, él deseó disfrutar de la dama deformada, Kubja. Recordamos que Kubja era alguien jorobada, quien apareció en Mathura, y ella en verdad se acercó por querer disfrutar con Krishna, pero si Radha lo ves del otro lado, él quiso disfrutar de ella. Entonces, de ese lugar, en lugar de referirse a Surpanaka siendo deformada por Ram, aquí él dice, Krishna quiso disfrutar de la dama deformada Kubja. Y por último, en relación al ejemplo de Vamandev, donde es descrito como un cuervo consumiendo la ofrenda, etc. Sri Radha aquí, de acuerdo a Sanatana Goswami, se refiere a Krishna diciendo, él devoró las ofrendas que los pastores habían hecho a Indra en el Govardhan Lila, y rechazó la adoración de Indra, como sabemos, ¿no? El preámbulo al alzamiento de la colina de Govardhan. Entonces, esta es otra versión de estas primeras líneas del verso aplicadas directamente a Krishna, mostrando cómo en última instancia, incluso aunque Shri Radha hable de otros avatars, todas sus palabras desembocan en su amado. Y luego Sanatana Goswami obviamente presenta la misma pregunta a través del abejorro que Siddhar Swami también presentó, ¿no? Si Shri Radha critica de pies a cabeza a Krishna, a todos sus avatars, etc., el abejorro le va a preguntar, pero entonces, ¿por qué hablas acerca de él? Si él es tan criticable, tan abominable, tan esto, tan aquello, ¿por qué sigues hablando de él? ¿Por qué no dejas? ¿Por qué no te detienes en tu hablar de él? Entonces ahí es donde Sri Radha responde con la última línea de este verso, donde ella dice, Duschayastat Katharta. Interesantemente, Katharta puede referirse a describir en detalle a través de kata, de conversaciones acerca de Krishna, y qué tan difícil es eso, pero kata arta, arta también significa meta, algo a alcanzar. Entonces, Katharta significa, de acuerdo a Sanatana Goswami, Krishna es la meta del habla en Braj, de todo discurso, de toda palabra en Braj. En otras palabras, todo discurso en Vrindavan desemboca en Krishna. No es posible, no solo para Shri Radha, para todos los Brajavasis, cualquier cosa que ellos digan, incluso si toma la forma de vuelta de crítica, de aparente
chisme o lo que fuese, todo va a girar en torno a Krishna continuamente. Entonces, si Sanatana Goswami parafrasea a Sri Radha diciendo esto, Katartha, él es la meta de toda palabra en Braj. Y pese a que uno no debería hablar acerca de él, debido a que es algo prohibido, debido a su naturaleza, estando absortas en hablar acerca de las actividades en Braj, debemos hablar de él. No tenemos otra opción. Nos vemos impelidas en esa dirección. No es algo que por nuestra voluntad lo hacemos, es algo más fuerte que nosotros, como uno diría. Y no podemos abandonar Vrindavan. ¿Qué podemos hacer entonces? Brindaban, ese es el estándar de manera intuitiva, natural. Entonces, muy interesante, como digo, antes de pasar al significado de Srila Jiva Goswami, como en este verso uno de los aspectos característicos, más allá de cómo Sri Radha establece una y otra vez la gloria de Harikatha y la naturaleza de su apego por Krishna, como incluso ya recurre a la mención de algunos miembros del Das Avatar, de los 10 descensos centrales de Krishna, como Ram y Vamana. Si la Vishwanath Chakravarti Thakur en su Raga Varma Chandrika, cuando él intenta dar un ejemplo de cómo Aishwarya en este caso refiriéndose a reconocimiento de la divinidad de Krishna, de que Krishna es Dios, para dar un ejemplo de cómo Aishwarya se manifiesta en los momentos de la separación en Vrindavan, de manera dulce pero al mismo tiempo majestuosa, nutriendo la experiencia del rasa. Vishwanath Chakravarti Thakur en Raga Varma Chandrika da este ejemplo, este verso, Sri Radha hablando en Divya Mad, locura divina, y hablando de reconociendo los avatars de Krishna. O sea, para alguien tener avatar significa uno es avatarí, es la fuente de todo el senso. Pero ella lo hace de tal manera que eso no genera distanciamiento de ella para con Krishna. No es que Krishna es Dios, oh my God, como decimos siempre. Todo lo contrario. De hecho, en el comentario, en otra sección del comentario, este verso Sridhar Swami también menciona que durante la separación, Sri Radha percibe el divino Aishwarya de Krishna y esto le recuerda a ella de los pasatiempos de Krishna en sus descensos previos. Pero de vuelta, en Brindavan, si aparece Aishwarya, eso únicamente nutre el madhurya, nutre la intimidad. Si alguno de los habitantes de Brindavan llega a escuchar Krishna es Dios, como Vishwanath también da el ejemplo, si Yashoda se entera Krishna es Dios, es como una madre que se entera mi hijo se volvió presidente. Ello va a incrementar su afecto maternal. Ay, mi hijo es tan increíble, mi bebé es hermoso, ahora es el presidente. La idea presidente es secundaria, la idea central es mi bebé, mi hijo. Similarmente, que cualquier emprendedor, incluso si la noción de que Krishna puede ser Dios atraviesa por un momento, y dirán, bueno, qué increíble nuestro Krishna, él es Dios también. También, secundario. Entonces, especialmente en Vipralamba, en separación, no en Sambhog, en la unión directa entre Radha y Krishna, entre Krishna y sus demás devotos, esta noción de Aishwarya no aparece, pero en separación, en el dolor de la separación por momentos, este Aishwarya, este reconocimiento de la divinidad de Krishna aparece, pero nunca genera distanciamiento alguno, sino que más bien promueve, incrementa la intimidad. Bien, vamos a continuar con el próximo tika, el próximo comentario de Srila Jiva Goswami, el cual es muy, muy interesante, así que ajusten sus cinturones, tomen asiento y tómense su tiempo y quizás nos extendamos un poquito más de la cuenta con su permiso. Srila Jiva Goswami menciona que Sri Radha en este verso implica lo siguiente, al dirigirse al Brahmar. Aquellos, abejorro, aquellos que poseen una tez oscura, son extremadamente torcidos por dentro. Son extremadamente carentes de misericordia e irreligiosos. No solamente estoy temerosa del comportamiento de tu amigo, sino que estoy muy temerosa de cualquier persona que tenga tez oscura. Entonces, Radha extiende esa idea, ¿no? Quien quiera que posea esta tez oscura, me da miedo, porque conozco a alguien muy oscuro en todo el sentido de la palabra. No solamente tengo temor de las actividades que él realiza, sino de la naturaleza de su color, negro, oscuro. Mira, Sierra le dice al abejorro, su corazón, su malvado corazón es completamente negro. No solamente el negro por fuera, negro por dentro.
Recordemos, ¿no? Uddhava está aquí presente, no nos olvidemos de Uddhava, que es de alguna manera uno de los protagonistas de toda esta serie, y cómo se debe encontrar a esta altura, básicamente. Todavía nos encontramos por la mitad del Brahmar Gita. Entonces aquí Srimati Radharani, Shri Radha está mostrando un Sanchari Bhav o éxtasis transitorio. Muchas de estas emociones se conocen como Sanchari Bhav. Este es un punto importante también a entender. Sanchari Bhav es uno de los 5 elementos del Bhakti Rasa, junto con Sthai Bhav, Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav y Sanchari Bhav. No vamos a entrar en detalle en describir cada uno de ellos, ya lo hemos hecho varias veces. Pero todos estos 5 elementos debidamente combinados dan lugar a la experiencia última, sublime de rasa, Bhakti Rasa. Y Sanchari Bhav, Sanchari o Vyavichari Bhav llamado a veces, se refiere a un bhav o éxtasis transitorio. Es una emoción que aparece por un momento, nutre la emoción central, en este caso Madhurya Bhav de Shri Radha, la nutre de una manera en particular y luego continúa, así como una ola en el océano que se levanta, cumple su propósito y luego se funde en el océano nuevamente. Entonces, de la misma manera, un Sanchari Bhav realza el Sthai Bhav, la emoción central, en este caso del Madhurya Shri Radha, cumple su propósito y luego se funde en el océano de Sthai Bhav nuevamente. Entonces, todos estos diversos versos del Brahmar Gita, de una forma u otra, representan diversos Sanchari Bhavs, o emociones transitorias, muchas de ellas incluyendo celos, envidia, remordimiento. En este caso, sí, Jiva Goswami menciona Nirveda. Nirveda significa remordimiento. Entonces se dice que es tan intenso este Sanchari Bhav en este momento, por un momento, que Shri Radha tiene temor incluso de pronunciar la palabra negro. Como dijimos, Shri Radha tiene tanto temor de la personalidad negra, en el marco de vuelta del temor extático, que ni siquiera ella pronuncia directamente la palabra Shyam o Krishna. Ambas palabras, Shyam o Krishna, pueden traducirse como negro, negruzco. Entonces, ella únicamente utiliza la palabra asita. Como dijimos, asita significa no blanco, que es una forma indirecta de decir negro, lo opuesto al negro, blanco. Pero no dice negro directamente. Entonces, para los 3 ejemplos que se refieren en este verso, ligados a 2 de ellos, a Aram y uno a Vamana, ella no utiliza la palabra ni siquiera negruzco, negro, nada, directamente, sino asita, no blanco, mostrando este Sanchari Bhav del temor en relación a todo lo que se asemeja a la tez de Krishna y según ella, el corazón de Krishna. De hecho, me salgo por un momento del tema central, pero también se da un ejemplo, varios ejemplos, por ejemplo, cuando Shri Radha se encuentra en Man o en enojo con Krishna, y ella no desea ver nada que le recuerde a Krishna, en un sentido, obviamente, estando absorta en Krishna, ella se expresa externamente de tal forma en donde ella no desea vincularse con nada que se asemeje, en este caso, a la tez de Krishna, donde Shri Radha no quiere ver nada negro. De vuelta, al hacer todo eso, únicamente se absorbe más y más en Krishna, en ese humor en particular. Todo lo cual sigue dando placer a Krishna de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, se dice que cuando Shri Radha no quiere ver nada negro, generalmente sus sakis la visten en ella en un sari, con un sari azulado negruzco, que es la tez de Krishna, para continuamente recordarle eso a ella, y la decoran con brazaletes de ese mismo color. El kajal o el delineador en los ojos es del mismo color, ya que sus ojos únicamente existen para él. Ella tiene un punto de musk aquí, en almizcle, creo que le llaman o no sé si también se dice musk en español, creo que es almizcle en español. Entonces ella tiene un punto negro aquí también, en su pera, y así sucesivamente. Todo lo que la acompaña es del color de la tez de Krishna generalmente, indicando qué está pasando dentro de él. Pero cuando ella se enoja con Krishna por una razón u otra, ella no solamente no quiere oír ni hablar de él ni escuchar su nombre, aunque como vemos no puede dejar de serlo, pero tampoco ella quiere contemplar ningún tipo de objeto que tenga el color que le recuerde a él. Por lo tanto, ella se quita su sari azul, se quita sus brazaletes azulados, se quita su collar con un zafiro, también del color de Krishna, y cambia todo eso. Se pone brazaletes de marfil, un collar de perlas, un sari rojo, otros colores. Ella retira las distintas dibujos hechos con almizcle en su corazón, en su pecho,
se quita el tilak, hecho con almizcle también dibujado en su frente, todo con, de vuelta, el color de Krishna. Se retira el delineador oscuro alrededor de sus ojos y reemplaza todos estos elementos con decoraciones hechas con pasta de madera de sándalo blanca. Entonces, todo lo negro lo reemplaza con blanco. En su pera ella reemplaza este punto de almizcle con, de vuelta, con pasta de sándalo blanco. Y así sucesivamente. No sé si ella va por la calle y ve una nube oscura, la cual de vuelta se asemeja a la tez de Krishna. Ella pone inmediatamente un paraguas para no ver esa nube, un parasol. O ni siquiera ella quiere, ella dice, ya no quiero ver más a mi amiga Shyamala. Una de las gopis amigas de ella se conoce como Shyamala. Pero cuando ella se enoja con Shyam, con Krishna, dice, ya no quiero ver más a Shyamala. ¿Por qué? Porque su nombre me recuerda a Shyam. Se dice que luego ella va en la calle, afuera, en los bosques, si ve los árboles tamal, sí, el color de ese árbol se asemeja al de Krishna, ella comienza a pintar esos árboles de otro color. Ella se aleja de los pavos reales, cuyas plumas le recuerdan la pluma que Krishna utiliza del pavo real. O si ella ve un abejorro, quien también sobre un árbol champaka, ella se asusta del abejorro recordando, ¿no? La tez de Krishna. Krishna es todo un Madhusudan, y sus ojos se llenan de lágrimas. Y si de alguna u otra manera la pasta de madera de sándalo se remueve en su pera y ella vuelve a ver este punto de almizcle negruzco en un espejo, se describe, ella toma el espejo y arroja el espejo al suelo, rompiéndolo en cientos de partes. Pero de vuelta, todo esto es en el marco, de vuelta, no de una disfuncionalidad psicológica, sino del éxtasis, del dar placer a Krishna indirectamente en la forma de enojo, lo cual incrementa el anhelo por pranaya, por el retorno, por la unión, etc. Entonces, volviendo perdón que me retiré por un momento, pero está ligado a este punto, retomando el significado de Sulajiva Goswami. Se dice que Sri Radha considera obviamente a Krishna como no diferente en relación a otras personalidades, debido a cualidades similares. Ella hace esta conexión con Ram y Vamana. Entonces, debido a ciertos atributos que ella ve en Ram y Vamana que le recuerdan a Krishna, ella comienza a criticar a Sri Ram y a Vamana. Quienes son, por ejemplo, Sri Ramachandra, él es famoso como Dhirodhata. Significa alguien muy sobrio y quien es considerado el más elevado ejemplo del Dharma. Él es Maryada Purushottam, el Señor Supremo exhibiendo el comportamiento infalible, si se quiere. Entonces, el punto es aquí, Sri Radha está criticando a aquel que no tiene falla. Entonces, si incluso alguien como Ramachandra, Dhirodhata, tiene fallas, ¿qué decir de Dhira Lalita Krishna? Es un océano de fallas. Si la persona más dármica como Ramachandra aún se comporta más, ¿qué decir Krishna? Dice Sri Radha, quien es completamente adármico. Dhira Lalita es un amante juguetón controlado por las damas, etc. Entonces allí es donde Jiva Goswami describe, parafrasea a Sri Radha, donde comienza a criticar a Sri Radha, tal como un cazador sin misericordia alguna, una persona de tez oscura, de vuelta, recordemos, ella no menciona los nombres por debido al temor, los nombres directos ni de Ram, ni de Vamana, ni de Krishna, ni siquiera la palabra negro. Una persona de tez no blancuzca mató a Bali, el rey de los monos, básicamente. Un mono no debería ser matado, pero en fin, eso fue hecho. Por otro lado, él desfiguró a la hija de Vishrava, en otras palabras, Surpanaka. Incluso aunque ella estaba llena de deseo y se acercó a él, él cortó su nariz y sus orejas. Y Jiva Goswami aquí parafrasea al abejorro. Si el abejorro a esta altura le diría, pero más bien el enojo del hermano de Sriram, debido a una dama, Sita en este caso, generó esto, porque obviamente Surpanaka también tenía envidia, Sita, etc. Entonces, y Surpanaka no era una dama muy virtuosa, entonces haberla atacado es justificado. El abejorro supuestamente dice esto es Sri Radha, o ella escucha eso. Y es donde Sri Radha le responde al abejorro diciendo no, no, no. Qué vergüenza que digas eso. En verdad, Sri Ram estaba controlado por una dama y de hecho él mató a un venado siendo controlado por ella. Sabemos la famosa historia en donde Sita le solicita a Ram que le traiga a un venado dorado, incluso si haya que matarlo. Entonces Sri Radha dice,
Eso es bien sabido. Controlado por su esposa, incluso mató a un inocente venado por ella. Y si tú llegas a decir, si el abejorro llegase a decir básicamente a esta altura, bueno, pero esos actos aparentemente crueles de alguna u otra manera están permitidos en las familias kshatriyas. Sri Ramachandra es un kshatriya tiene cierta licencia para matar, por decirlo así. La crueldad no es del todo inapropiada. Si el abejorro llegase a decir eso, entonces Sri Radha va a responder diciendo, extendiendo la idea más allá de Sri Ramachandra, donde dice, bueno, si tú dices un kshatriya lo tiene justificado, pero esa misma persona apareció como un brahmana de nacimiento, en la forma de Bhamanandev, otra persona con complexión no blanca, de vuelta, indirectamente sin dar nombre, brahmana de nacimiento. De un brahmana se espera cualidades tal como estar apaciguado, ser ecuánime, etc. Semejante personalidad, que en última instancia implica es la misma, en diferentes formas, ató a Bali, lo engañó primeramente, luego lo ató. Bali, que era muy dármico, lo dio todo por él, disfrutó todos los artículos de adoración de Bali, luego lo ató, luego lo retiró de su posición como gran personalidad, como amo de los tres mundos, y lo envió a las esferas subterráneas. Desde ese lugar lo llamamos tal, lo consideramos tal como un cuervo, quien devora, como dijimos, la ofrenda dirigida que está destinada a los devas y quien después se rodea de otras personas y criticando a todo el mundo, etc. Entonces con esto Srila Jiva Goswami concluye su comentario diciendo, por empezar, el matar a otros, volviendo al ejemplo de Bali y Ram, indica su naturaleza cruel, su naturaleza de corazón duro. Por otro lado, estar controlado por otra dama, en el caso de Sri Ram en relación a Sita, indica su lujuria. Y por otro lado, el disfrutar los regalos de otros en la forma de Vaman Dev, en relación a Bali Maharaj, indica su tendencia al engaño. Por lo tanto, Sri Radha concluye nuevamente, ¿qué sentido tiene tratar de entablar amistad con una persona de tez oscura? Quien sea de tez oscura, vemos cómo se comporta, quien fuere. Incluso si Krishna aparece en otra forma, como Ram o Vaman, ella implica. Y de vuelta, de acuerdo, si la Jiva Goswami, la abejorro va a argumentar, pero ¿por qué entonces los sabios describen a Krishna con palabras excelentes? Y Sri Radha va a decir, bueno, al describir el carácter de él de esta forma, los sabios muestran en verdad sus propias fallas. Y aunque hay fallas de por medio, ¿cómo decirlo? La energía hechizante de Krishna hace que los sabios se vean atraídos a Krishna y genera temor en ellos, Sri Radha dice, ¿no? En verdad, una persona no se llena de temor ante un animal violento, tanto como uno se llena de temor cuando uno ve una persona que pretende estar apoyando, promoviendo el Dharma. ¿Qué puede hacer un tigre a uno? ¿No? Uno puede salir corriendo en temor, pero más bien uno debería tener temor de alguien que tiene un corazón violento, pero que considera que tiene un carácter muy refinado y se comporta como tal. Nuevamente, con esto cierra indicando a Sri Krishna y en la forma de sus diferentes apariciones también. Y la conclusión que Sri Vishwanath entrega, obviamente, que es en relación a este verso, pero al mismo tiempo le es difícil de abandonar. Su naturaleza es completamente hechizante, cautivante. Entonces, en estas palabras, Sri Jiva dice, Sri Radha expresa temor y enojo. Entonces, podemos abandonar todo lo que sea negro, pero la temática de nuestra conversación es siempre negra. Básicamente ya implica con la última línea del verso. Podemos dejar todo lo que sea negro, pero el objeto de nuestra habla, el objeto de nuestras palabras siempre es negro. Siempre gira en torno a Sri Hari, en otras palabras. Estas son aquí culmina el significado de Srila Jiva Goswami. Nos queda el significado del gran Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Así que les pido paciencia y más bien atención, ya que también continuaremos con algo muy especial aquí. Estoy de acuerdo, Srila Vishwanath Chakravarti Pad, el abejorro aparenta estar diciendo, Lea Shri Radha. Por lo que yo puedo ver en Mathura, Krishna, quien es de corazón muy suave, únicamente está meditando en ti.
Que de vuelta, como decimos siempre, eso es un hecho, eso es lo que está aconteciendo. Entonces hay un lado de Shirada que suena de esa manera y ella proyecta eso y escucha que la mejor le está diciendo eso. Pero del otro lado de ella, en el éxtasis de su separación, ella se expresa en este verso respondiéndole: tú eres simplemente un sirviente inexperto. Tú eres alguien nuevo en Mathura. Por lo tanto, no conoces los hechos acerca de Krishna, no lo conoces todo acerca de Krishna. No solo él es cruel en esta vida, pero incluso en muchas vidas previas él ha sido cruel también, tal como lo he escuchado de Purnamasi. Entonces aquí Shri Radha menciona de dónde obtuvo ella este conocimiento de Krishna como Brahman o Ramachandra, los diferentes avatars. Siempre todo esto se remite a Purnamasi. Los Pradevas escuchan todo este tipo de nociones aishváricas, si se quiere, de Sri Hari, de labios de Purnamasi, quien es el guru de todo Vrindavan. Entonces allí es donde comienza a enumerar cada uno de estos tres casos, empezando nuevamente por Sri Ramachandra, refiriéndose con Asita, recordemos, a una persona no blanca o negra, y por negro obviamente también hay, la implicancia es impura. Entonces, una cita hace de manera secreta, escondiéndose tras un árbol, ha matado al rey de los monos, Bali, con sus flechas, tal como un cazador completamente cruel, cobarde incluso, por detrás, por la espalda, matándolo. E incluso aquellos que son cazadores, Vishwanath Chakravarti Thakur elabora sobre esta idea, parafraseando Shirad. Alguien que es cazador no mata a un mono, porque ellos saben que la carne de mono no es comestible para la raza humana, ni tampoco puede ser vendida a nadie. Pero esta persona simplemente por estar dotada de una tez oscura, actuó de esa manera, de una manera que incluso es criticable para un cazador. Ya el cazador en un sentido es criticable, pero aquí un cazador va a estar criticando lo que esta persona Asita, esta persona negra, negruzca hizo. Aunque al mismo tiempo es famoso y conocido como el más grande entre las personas dármicas. Se comportó de una manera en la que un cazador mismo lo va a criticar. Y Shirada dice, pero escucha, escucha, otro ejemplo de la irreligiosidad de Krishna. Revuelta, todo esto en última instancia desemboca en Sri Krishna. Superada por la lujuria, una mujer llamada Surpanaka en una ocasión deseó a Sri Ram. Ella le propuso un vínculo íntimo con él y él como kshatriya la debería haber satisfecho, ¿no? Las escrituras mencionan que si una dama se acerca a un kshatriya atraída hacia él, él no debería negársele, ¿no? Dentro del marco del dharma del kshatriya. Pero como actuó Sri Rama al respecto, la desfiguró, cortándole la nariz, cortándole las orejas, de forma que nadie más pueda disfrutar con ella. Básicamente arruinó su vida de allí en adelante. Eso es simplemente debido a su naturaleza cruel. Y Ram no ejecutó este acto cruel por estar sosteniendo un voto de celibato y que alguna dama lo vino a tentar y yo soy un monje y no, porque él no era un brahmachari, él no era un sannyasi. Él más bien estaba casado con Sita y él estaba viviendo con Sita. Estaba conquistado por el afecto de ella, apegado por su amor. Actuó de esa manera. Obviamente todo esto mismo lo podemos presentar de tal manera de glorificar a Sri Ram, pero Sri Radha lo presenta subjetivamente en su éxtasis particular en el marco de la crítica. Y Sri Radha dice, pero tengo un ejemplo más, si esto no es suficiente, de un tercer asita, de una tercera persona no blanca, una tercera persona oscura. Cuando Krishna apareció previamente como Brahman, el Brahman enano, y él rechazó todas las cualidades de un brahmana. Hizo un show, apareció como brahmana, pero contradijo toda la cualidad de un brahmana, como honestidad, veracidad, etc. Engañó a Bali, disfrutó todas sus ofrendas y lo arrojó, lo destronó de su puesto y lo arrojó a los planetas inferiores, en un hueco debajo en la tierra, básicamente. Así como un cuervo, de revuelta viene el ejemplo, que primeramente come aquel que le ofrece comida, come eso y luego lastima a esa persona con su pico. Similarmente aquí, Vamandev ató a Bali Maharaj, al dármico Bali Maharaj. Y luego, con diferentes asociados como Garuda y Sunanda, lo arrojó a los planetas inferiores, a Patala Loka. De vuelta, él es hijo del gran sabio Kasyapa. Él era un brahmana, hijo de un gran sabio, era brahmachari, y aún así, ¿no? Uno debería sentirse tranquilo ante una persona así. Shira dice,
Mi corazón tiembla de temor cuando recuerdo su maligno comportamiento. Todo lo cual surgió por él haber adoptado una complexión oscura. De alguna manera, aunque Sri Ram no es de la misma tez de Krishna, ni siquiera Vamandev, de alguna manera su tez tampoco es blancuzca. Hay cierto color que se asemeja a la tez de Krishna y desde allí Sri Radha conecta el uno con el otro. Si la Vishwanath Chakravarti Thakur también provee una lectura alternativa a esta sección, diciendo que Krishna ató a Bali tal como un cuervo, y un cuervo suele, como decíamos, devorar las ofrendas dirigidas para la adoración, y luego llamando a otros cuervos, rodean, por ejemplo, a quien está haciendo una adoración y comienzan a burlarse de esa persona. Entonces, similarmente, Vamandev llamó a sus propios asociados y luego rodeó a Bali y lo atormentaron, le hicieron bullying. Entonces, con esto Sri Radha continúa en detalle, en sumo detalle, criticando a Krishna. Como vemos, nadie puede glorificar a Krishna como ella, nadie puede amar a Krishna como ella, nadie puede criticar a Krishna como ella, en el marco de amar. Entonces, nuevamente ya concluye siendo suficiente con tener amistad con todos estos asitas, todos estos hombres no blancuzcos, en otras palabras, negruzcos. Para nosotras, quienes somos damas de tez dorada, Sri Radha, las gopis, pese a que todas las variedades, o sea, todas las variedades de amistad que hemos tenido con ese muchacho negruzco, ni una de ellas ha terminado siendo auspiciosa, en última instancia. Por lo tanto, uno debe ser extremadamente cauteloso en relación a Krishna, ya que él posee un corazón tan negro, tan impuro. Por lo tanto, ¿qué nos sirve una persona en sí? Y obviamente, luego si la Vishwanath Chakravarti Thakur parafrasea la abejorro, quien parece decirle, como decimos, no es que literalmente la abejorro está hablando, pero Sri Radha interpreta su zumbido de esa manera. Pero entonces, el punto es, tú estás criticando a Krishna incluso en sus otras formas por ser tan impuro, pero ¿de qué forma tu corazón es puro si estás constantemente criticando a otros? No es un buen punto. Obviamente, no dirigido a Sri Radha, pero en este plano alguien puede estar continuamente criticando a todo el mundo y hablando de la impureza de otros. ¿Qué tan pura es esa persona? Entonces, el abejorro de alguna manera sugirió esta noción. No deja de hablar de él, la otra forma de decirlo. Lo estás criticando, pero no deja de hablar de él. Entonces, Sri Radha nuevamente responde con la última línea, diciendo, hablar acerca de las actividades de Krishna, no solo en esta vida, incluso en sus vidas previas, hablar de sus descensos previos, es difícil de abandonar. Incluso aunque ese kata nos vuelva infelices. Aunque sabemos que no deberíamos estar hablando acerca de Krishna, no podemos dejar de hablar acerca de Krishna, sea que lo critiquemos o que no, sea que hablemos de él para hablar de sus cualidades, su belleza y glorificarlo, o sea para criticarlo, pero una u otra forma, él no deja de ser katarta, o el objeto de nuestras conversaciones. Otro significado también que da Vishwanath Chakravarti Thakur a este respecto es, aunque lo hemos abandonado a él, no podemos dejar de hablar acerca de él. Aquí el sujeto no es mencionado directamente cuando se dice Dustya Yastat Katarta. Recordemos, Dustya Yastat Katarta significa imposible de abandonar los tópicos acerca de él. Pero en un sentido, Sri Radha no dice es imposible para mí. Ella simplemente es imposible de dejar de hablar acerca de él. Y con eso, Srila Vishwanath menciona que con esto Sri Radha da a entender que no solo esto es imposible para las gopis, sino para todos en Vrindavan, incluso para los grandes sabios, para todos es difícil dejar de hablar acerca de Krishna. Otra forma es una forma de glorificar qué tan atractivo es Sri Hari, qué tan poderoso es Harikata. Entonces la conclusión de este verso dado por Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Radha menciona, pese a que no necesito amistad alguna con esta persona negruzca, aún así no logro abandonar el tesoro de hablar acerca de él. Puedo abandonarlo todo, ¿no? Aquí básicamente lo que Sri Radha está diciendo aquí es, puedo abandonarlo todo, incluyendo a Krishna, le dice a la abejorro, incluyendo a tu amigo, puedo abandonarlo a él, pero no puedo abandonarlo al hablar acerca de él. Puedo abandonar a Krishna, no puedo abandonar a Krishna Kata. Únicamente en esta amarga separación, la única forma en la que Sri Radha sobrevive básicamente es
hablando continuamente acerca de él. Esa es la adicción, sana adicción que Sri Radha exhibe aquí, que nos está tratando de destruir a nosotros. Hay un famoso ejemplo de este tipo de adicción, por ejemplo, cuando Sri Radha, volviendo al man, cuando Sri Radha está enojada con Krishna, de vuelta, no estamos aquí en pravasa, en el tipo de separación que sea debido a un distanciamiento geográfico, circunstancial, sino aquí en este ejemplo, man, la distancia sea debido a una pelea, un enojo. Entonces la primera resolución de Sri Radha es: no voy a mirar a Krishna nunca más. Pero Krishna aparece en escena y empieza a hablar de una manera tan dulce, se para delante de Sri Radha como si estuviesen implorando: mírame una vez más, ¿no? Y viendo la dulzura de la forma de Krishna, las sakis, quienes están allí, Sri Radha está mirando para otro lado, las sakis se van a hablar entre ellas y decir: qué tan dulcemente Krishna está aquí parado en su forma, curvada en tres, y la vida de aquella dama que no ve semejante dulzura es echada a perder. Entonces cuando Sri Radha escucha todas estas palabras de sus amigas, ella se vuelve naturalmente atraída a ver la forma de Krishna y vuelve a mirarlo, rompiendo su voto de unos segundos atrás. Entonces su primera resolución queda rota. Luego su segunda resolución es: ok, no puedo dejar de verlo, pero nunca más voy a hablar con él. Pero sabemos qué tan bellamente Krishna habla. Él es Babaduk, es muy experto incluso en hablar idiomas de otras especies. Entonces él comienza a hablarle a ella, y ella no puede permanecer en silencio ante lo que Krishna le dice, y comienza a criticarle. Se le: ve dónde es esa muchacha que tú quieres tanto. ¿Qué estás haciendo aquí parado delante de mí hablando estas palabras tan astutas? Pero el punto es que ella comienza a hablarle a Krishna cuando dijo: ya no le voy a hablar. Por lo tanto, su segundo voto también echado a perder. Y ella dice: bueno, tercer voto, ya no voy a tocarlo a él nunca más, no va a haber más contacto entre nosotros. Entonces dice que Krishna gradualmente comienza a acercar su pie, gradualmente hacia la punta de los dedos de los pies de Sri Radha, y lo toca levemente, y eso hace que Sri Radha, en contacto con Krishna, de vuelta, el más leve contacto representa un contacto en términos de bhava, en términos de emoción, de amor. Entonces, el leve contacto de punta de pie con punta de pie hace que Krishna, de Sri Radha, se desestabilice, y ella, enojada, agarra a Krishna por la mano y lo saca del kunja, lo saca del bosquecillo, pero entra en contacto con él. Entonces, de ese lugar ella concluye: también lo he tocado ahora, ¿no? Entonces no puedo mantener, si no puedo mantener ningún voto, ¿cómo puedo mantenerlo a él lejos de mi vida? Y allí es donde ella vuelve, donde Krishna lo trae de regreso al kunja. Entonces, similarmente, aquí vemos eso, ¿no? En relación a su sana adicción a Harikatha. Ya dice: no puedo parar de hablar de Krishna. Incluso puedo sobrevivir sin Krishna, pero no sin Krishna Katha. Entonces, aquí para nosotros como sadhakas, esto es una lección muy importante. En un sentido, no tenemos a Krishna en un sentido. No estamos relacionándonos de forma personalizada, directa, en todo el sentido de la palabra con él, pero tenemos Harikatha. Entonces, ella está mostrándonos a nosotros, Sri Radha, para nosotros como sadhakas, cómo debemos sobrevivir nuestra separación de Krishna. Nosotros estamos en alguna forma de separación de Krishna. Cómo sobrevivir en esa, cómo entender que estamos en separación y cómo sobrellevar nuestra situación de separación. Harikatha, que en última instancia Harikatha es no diferente de Hari. Krishna Katha invoca la presencia de Krishna, tantos versos enfatizando esto. Entonces, de esta manera, como vemos, incluso aunque a través de Purnamasi, como dijimos, las gopis se llegaron a enterar que Krishna es Dios, hablando de diferentes avatars, etc., ellas en su humor en particular nunca lo vieron a Krishna como tal. Entonces, esa es la naturaleza de su Ishvara Bhava. Ishvara Bhava significa el humor en donde estoy consciente que Krishna es Ishvara, el controlador, pero para ellas su humor es muy diferente. Ellas básicamente piensan, lo van a llamar a Krishna, le van a dar órdenes. Y uno le va a decir: ven aquí, ¿no? La pintura roja de mis pies ya no está allí, debes pintarlo nuevamente. Y si Krishna comienza a pintar los pies de Sri Radha en éxtasis, comienza a temblar, y Sri Radha le va a decir: no sabes qué hacer, no lo estás haciendo bien. Y llama a una manjari: hazlo tú y enséñale a él cómo hay que hacer esto. Y sí, van a darle órdenes para que Krishna ejecute diferentes servicios para ellos. O se van a enojar con él, como vemos aquí. El punto es, si realmente Sri Radha y las gopis estarían conscientes de que Krishna es Dios en todo el sentido de la palabra, ellas no podrían comportarse de esa manera, como lo hacen. Entonces, incluso si ellas mencionan Krishna es Dios, lo hacen desde un lugar muy particular.
Pues bien, ¿cuál es el tipo de Chitra Yalpa presente en este verso? Si la Vishwanath Chakravarti Thakur, antes de referirse al verso del Ujjval Nilamani, donde Rupa Goswami define el tipo de Chitra Yalpa, él analiza este verso en particular y encuentra ciertas características que vuelven este verso un tipo de Chitra Yalpa. Él dice, cuando Sri Radha describe como Sri Ram dispara flechas a Bali, eso se refiere a la actitud naturaleza cruel de Krishna. Luego que Ramachandra sea controlado por una mujer, por Sita, indica la lujuria de Krishna. De vuelta, todo eso desemboca en Krishna. Y el hecho de que Bhaman Deva acepta las ofrendas de Bali y lo engaña indica el fraude de Krishna, o la actitud de engaño. Y la expresión de Radha en el verso de ya no necesitamos más amistad con ese muchacho negruzco, indica cierto temor y cierta malicia. Y de que Krishna no es digno de uno apegarse a él. Por lo tanto, poniendo todos estos elementos juntos en su debido lugar, la conclusión a la que llegamos es que estas palabras de Sri Radha corresponden, coinciden con el tipo de Chitrayalpa conocido como Avajalpa. Avajalpa. ¿Cómo define Silarupa Goswami Avajalpa? Dice en el Ujjval Nilamani que las personas santas han concluido que cuando un amante llevado por celos y temor, declara que Sri Hari no es digno de su apego debido a la aspereza de Sri Hari, debido a su lujuria y debido a su deshonestidad. Tal tipo de palabras, tal discurso es conocido como Avajalpa. Entonces, ese tipo de Chitra Yalpa que Sri Radha exhibe en este sexto verso del Brahmar Gita. Entonces, antes de concluir con algunos elementos, recordemos, como siempre, estamos invocando la versión poetizada de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, quien en bengalí compone este mismo verso en poesía, como una forma de volver a recitar el verso, las palabras de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta y cerrar con ello casi. Entonces, él dice de la siguiente manera, parafrasea a Sri Radha hablando del abejorro. Oh abejorro, cuando las descripciones de los nacimientos previos de Krishna llegan a la mente, a sus mentes, las gopis se llenan de temor. En su descenso como Ram, él actuó tal como un cazador y mató a Bali de una manera cruel e injusta. Cuando Surpanaka se acercó a Ram llena de lujuria, él cortó su nariz y orejas, estando apegado a Sita. En la forma de Vamana, él robó a Bali Maharaj a través del engaño, aceptando su ofrenda de adoración. Él ató a esta persona virtuosa con sogas, tal como un cuervo. Oh abejorro, no es bueno hacer amistad con él. Yo estoy al tanto de que la riqueza de las conversaciones acerca de él son difíciles, es difícil de abandonar. Por lo tanto, yo me considero a mí misma débil en términos de este tipo de renunciación. Con humildad Shirada expresa eso, ¿no? En este tipo de renunciación yo soy muy débil. Dustya Jastat Katartam, es supremamente difícil, por no decir imposible, ¿no?, dejar de hablar Harikata. Lo cual obviamente ese tipo de debilidad es otra forma de hablar de la más poderosa fuerza. Entonces, vamos a culminar con una serie de versos del Hamsadutta. Recordemos la clase anterior, culminamos con una serie de versos del Hamsadutta y les mencioné que hoy vamos a concluir con otra serie de versos del Hamsadutta, que de alguna manera interesantemente también están conectados con diferentes descensos de Krishna. Así como en este verso Sri Radha se refiere a Ram y a Vamana, en el Hamsadutta, Sri Lalita, al enviar un mensaje a Krishna Mathura a través del cisne, el cierre prácticamente del Hamsadutta se refiere a Sri Lalita refiriéndose a diferentes miembros de los Das avatars en relación a Krishna. ¿No? Previamente a esto, interesantemente en el Hamsadutta, Lalita le dice al cisne que no solo se dirija a Krishna, sino que se dirija a cada uno de los ornamentos de Krishna, todo lo cual está personificado, a su guirnalda, a sus aretes, a su joya kaustuba, a su caracola, con determinados mensajes. Si Lalita le dice al cisne, háblale a la caracola, dice esto, háblale a sus ornamentos, dile esto. Pero luego Lalita le dice al cisne, concluye tu mensaje diciéndole lo siguiente, Krishna.
Y allí ella comienza a compararlo a Krishna con cada uno de los diferentes Dasa avatars. No voy a mencionar los 10, voy a mencionar algunos de ellos. Y ciertas cualidades en esos Dasa avatars que de alguna manera se asemejan a la naturaleza de Krishna, en el marco de criticar a Krishna, siguiendo la línea de este Brahmar Gita. Vamos a citar algunos pocos versos ligados a Kurma, Narasimhadev, Vamanadev y Kalki Avatar. En relación a Kurma, Sri Lalita envía el siguiente mensaje para Sri Krishna. Dice: oh Krishna, mi lamentable amiga, o mi amiga que se encuentra en una condición lamentable, Shri Radha obviamente, se vio atraída hacia ti cuando ella vio tu atractiva forma y la manera en la que tú te comportabas. Ella, por un lado, se sintió curiosa ante ello y al mismo tiempo profundamente inspirada. Pero cuando ella se acercó a ti, tú inmediatamente comenzaste a comportarte tal como una tortuga, ocultando tus hermosos miembros corporales y únicamente mostrando un duro caparazón. ¿Está el comportamiento apropiado? Entonces, la primera analogía con Kurma, así como la tortuga oculta sus pratyaksha, ¿no? Retira cada uno de sus órganos sensoriales y los mueve y muestra, y queda solamente la caparazón dura, impenetrable. Similarmente, Krishna trajo a Sri Radha, pero luego se ocultó, desapareció de escena, se fue a Mathura, en otras palabras. Es el turno de Narasimhadev. Pese a que tus pasatiempos, como mitad hombre, mitad león, han pasado tiempo atrás ya acontecieron eras previas, aún no has abandonado ese humor en esta encarnación. En ese momento tú mostraste tu favor a Prahlad, mientras que en relación a otros, como Hiranyakashipu, tú mostraste extrema crueldad, abriendo su pecho a la mitad, básicamente. En este momento, en esta ocasión nuevamente, tú has mostrado preferencia por Akrura, mientras que por otro lado, tú has abierto nuestros corazones al abandonarnos tan cruelmente. Nuevamente aquí está la analogía. Te parcializaste con Prahlad y mataste a Hiranyakashipu. En esta ocasión te parcializaste con Akrura. Y tal como abriste a Hiranyakashipu a la mitad, eso mismo hiciste con nuestros corazones al partir a Mathura. Continuamos con Vamandev, o encarnación enana. Así como Bali Maharaj ignoró a su guru Sukracharya, cuando recordemos, Sukracharya le dijo: no des caridad a Vaman, te va a engañar. Bali Maharaj desobedeció a su guru y se rindió a Vamandev. Así como Bali ignoró a su guru, similarmente Sri Radha ha ignorado los deseos de sus mayores, creyendo en el poder de su amor y de que a través de ese amor tú pertenecías a ella. De esta forma ella se rindió a ti. Todo esto el paralelo con Vamana. Recordemos Bali Maharaj, quien es el ejemplo de Atma Nivedanam, de entrega al ser. De esta forma ella ejecutó Atma Nivedanam en relación a ti, entregando a sí mismo el reino de su mente a ti completamente, así como Bali Maharaj entregó su reino a Vamandev. Debido a esto, ella únicamente obtuvo una recompensa, su recompensa justa por haber hecho esto en relación a alguien como tú, ya que tú la ataste a ella con las sogas del amor no plenamente satisfecho, un amor que no ha quedado plenamente satisfecho, y la has arrojado a ella lejos de ti, tal como Vamandev ató a Bali con cadenas y luego lo exilió a los planetas inferiores. Entonces vemos, todos estos versos son de una forma, una extensión, una elaboración del verso que estamos estudiando hoy. Un verso más dirigido a Kalki, Kalki Avatar. Oh Kalki, dice Lalita Devi, ven aquí a tu tierra natal y con la espada, similar a una enredadera de tus miradas de reojo, rodeado por los enloquecidos abejorros negruzcos de la dulzura de esas miradas, ¿no? Los dos ojos son comparados a dos grandes abejorros enloquecidos llenos de dulzura. Regresa allí y con eso corta el sufrimiento infiel que ha nacido de tu separación. Ven y muestra tu amor a los
pastores y haz que la tierra de Vrindavan se vuelva un lugar con una Radha nuevamente feliz. Tal como Kalki hará que el mundo nuevamente se vuelva apto para ser habitado por aquellas personas rectas. De la misma manera en que Kalki Avatar descenderá, limpiará la tierra y la volverá apta para que las personas virtuosas vivan allí. Ven a Vrindavan y haz que cada uno de sus habitantes, quien representa la cima del Dharma, Prema Dharma, sean nuevamente felices. Y un verso más, si me permiten, en este caso no del Hamsadutta, y con esto prometo cerramos, del Vidakta Madhava, de Srila Rupa Goswami, verso 473, ya que estamos hablando de Dasa Avatar, continuemos analizando cómo en Vrindavan ellos contemplan Dasa Avatar, un verso también hablado por Lalita, por lo cual es una variante de esta sección del Hamsadutta, donde ella habla de los 10 Dasa Avatar y conecta cada uno de los 10 de los Dasa Avatar con alguna falla en Krishna. Ella le dice así: oh Krishna, todos tus avatars de alguna manera permanecen dentro tuyo, siendo que él es avatari, entonces todos los avatars están en él. Y claramente podemos ver esto al ver los síntomas de ellos en ti. Y ahora comienza la enumeración de cada uno de los 10. Por un lado, posees la agitación de Matsya, ¿no? Matsya es un pez y un pez nunca se queda quieto. Entonces, indica agitación. Tú posees la dureza de Kurma, recordemos, la caparazón. Tú posees el contacto con la tierra de Varahadev. Recordemos, Varahadev alzó la tierra. Entonces, Krishna de alguna manera entra en contacto con la tierra. Tú posees las crueles uñas de Nrsimhadev, como vimos, con las que mató a Hiranyakashipu y mató a las gopis, si se quiere. Tú posees un gusto por el engaño tal como Vamana, como describimos. Tú posees la intensa ferocidad de Parasuram, recordamos el avatar guerrero. Tú posees el poder de aplastar a Ravana tal como Ramachandra y nos estás aplastando a nosotros. Tú posees el continuo estado de embriaguez de Balaram, quien como sabemos gusta de beber Varuni, etc. Tú posees similar a Buda, tú deseas detener todo sacrificio, ya que las gopis ellas van a hablar de su atracción romántica a Krishna como sacrificio hacia Cupido, en este caso. Y tal como Kalki, tú exhibes el pasatiempo de atacar con una espada alzada en mano, refiriéndose a cómo ellas son heridas por diferentes actitudes de Sri Hari en el marco de su situación romántica. Está bien, algunas ideas que hoy queríamos compartir. Perdón si me extendí un poco más de la cuenta, pero había que hacerlo. Había que hacer los debidos honores a este, que es, como digo, uno de los versos, por no decir el más conocido verso de todo el Brahmar Gita. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quieran presentar, algún comentario. Allí acabo de activar la opción, ya sea para Zoom, o si alguien tiene alguna consulta vía Facebook, en el chat, ahí me pueden avisar en todo caso. ¿Hay alguna pregunta? Yo. Sí, adelante, madre. Pranam Swami Padmanabha. Usted hablaba de los Sancharibabs. Estos Sancharibabs y las cualidades que mencionó de cada Dasavatar son los Sancharibabs, los que están, no sé. Pues básicamente los Sancharibabs en este caso se refieren a diferentes cualidades transitorias que en este caso surgen en Srimati Radha en relación a Krishna y en relación a estas diferentes cualidades ligadas a los Das Avatar que, por ejemplo, compartimos en estos versos, ya sea en el Brahmar Gita o las que Lalita menciona en el Hamsadutta o en el Vidakta Madhava. Obviamente también son Sancharibabs en Sri Radha o Sancharibabs en Lalita en este caso.
en relación a ciertas cualidades que Krishna exhibe en relación a ellas, básicamente, ¿no? Pero sí, básicamente lo que ellas expresan o lo que ellas ven en los Das avatars en relación a ese Krishna, todos ellos son Sanchari Bhavs, ¿sí? Que ellas exhiben diferentes emociones transitorias que nutren la emoción central, la emoción que define su personalidad en Madhurya Rasa, en Sthai Bhav. Así que sí, podríamos decir que sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a dejar aquí, ofreciendo nuestro pranam, siguiendo los pasos de Uddhav, quien al cierre de su estadía en Vrindavan, como sabemos, ofrece su pranam a Sri Radha, las gopis y al kirtan de ellas, perpetuamente inclinando su cabeza ante el polvo de sus pies de loto, anhelando ser tocado por una partícula de polvo de ese kirtan, de ese harikata. De la misma manera nosotros seguimos sus pasos esperando vernos impregnados por el contacto con Brahmar Gita, Srimad Bhagavatam, Grantarash, Harikata, y gradualmente acercarnos más y más a una realización genuina de todo lo que Vrindavan representa, Raga Bhakti representa. Vande Nanda Brajasrinam Padarenu Apikshnasa Yasam Harikatodvitam Punati Bhuvanatra. Srila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Grantarash Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Brahmar Gita ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Haribo Vancha Kalpataru Vyascha, Kripa Sindhubhya Vacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Gaur Hari.